charlábamos del tema de la educación, cambio de ministros en esa materia aquí en Santa Fe, por eso el primer tema. El segundo tiene que ver con la inseguridad, no nos podemos escapar, y de las reformas que aparentemente se vienen, no nos podemos escapar de ese tema porque lo tenemos instalado hace mucho tiempo. Nosotros vamos a charlar en un minutito nada más después de la presentación con quien fuera jefe de policía, el comisario Mariano Savia. Así que vamos, sin perder tiempo, a presentar la nota y empezamos la charla con él. Ser un cliente inteligente es una ecuación fácil. A la cuenta que te trae el mozo, le descontás un 20%. Clientes inteligentes del nuevo Banco de Santa Fe. Todos los martes y jueves, 20% de descuento en todos estos restaurantes. Bueno, el comisario Savia, como les dije, fue jefe de policía, nos acompaña. Buenas noches, ¿cómo le va, Mariano? Buenas noches. ¿Está bien? Bueno, la verdad que antes que nada me gustaría conocer su punto de vista y su opinión sobre cómo se ha ido deteriorando el tema de la seguridad en nuestra provincia, en nuestra ciudad especialmente, en estos, yo creo que debe haber sido en los últimos 2 años, ¿no? O tal vez un poquito más, por lo menos se aceleró ese deterioro. Me gustaría, antes de empezar a hacerle algunas preguntas, que usted me dé un pantallazo de cómo ha visto este proceso. Claro, esto se inicia no tanto en nuestra ciudad ni en nuestra provincia. Esto tiene su comienzo en el año 1998 en la provincia de Buenos Aires, cuando de la mano de León Arnalián se refunda, entre comillas, la policía bonaerense. Se hacen una serie de modificaciones, se atomiza la policía bonaerense en otras 18 policías, se hacen algunos cambios, como por ejemplo al comisario se lo llama capitán, se divide de otra manera la organización policial, y este modelo es tomado por algunas otras provincias. Por ejemplo, Santa Fe. En esa época, en la provincia de Santa Fe, comenzamos con la primera reforma policial. Bueno, todo esto se va sucediendo en el transcurso de los años y en ese sentido quiero aclarar que no tengo ideología política, no tengo absolutamente ningún tipo de favoritismo para con ninguna autoridad política, pero esto se va transmitiendo a distintas policías del país y llega, por supuesto, a la nuestra. Ahí nos encontramos con que se modifican algunas leyes. Por ejemplo, la primera gran cuestión en la policía de la provincia de Santa Fe es esa disquisición sobre la eliminación de la averiguación de antecedentes. O sea, aguardemos a que se cometa un delito y actuemos. Como si detener personas fuera un deporte para el personal policial. Quienes han integrado los distintos estamentos de las fuerzas de seguridad saben que el policía lo que menos quiere es tener detenidos en una seccional. Pero muchas veces, ante la evidencia de que algo puede ocurrir, es necesario, por algunos momentos, por lo menos saber de quién se trata una determinada persona. Bueno, en esa época la Cámara de Diputados le da media sanción, y le estoy hablando del año 97, 98, a la eliminación de la averiguación de antecedentes en la provincia. Y luego quedamos en la etapa actual de las 6 horas, que me parece bien si tenemos los elementos tecnológicos. Entonces ahí creo que tenemos uno de los fundamentos del fracaso de las políticas de seguridad. Queremos tener una policía del primer mundo. Sí. Recién escuchábamos a la ministra de Educación. Queremos tener una policía del primer mundo con elementos técnicos del cuarto mundo. Poder lograr
tener en los laboratorios de criminalística un microscopio de comparación moderno que pueda establecer si esta arma ha disparado esta munición, es bastante difícil por los costos que tiene. Poder lograr adquirir determinadas drogas para poder actuar como reactivos en algunos análisis es también bastante difícil, máxime en estas épocas en que el dólar es bastante difícil poder conseguirlo, y todo importar también. Sí. Y poder saber que esta persona que tengo yo frente a mí no ha cometido un delito, sin elementos técnicos es prácticamente imposible. También, en el transcurso de los años, asistimos al deterioro, por ejemplo, del parque automotor de las policías. Estamos viendo en estos últimos tiempos que quienes participan de ese crimen que es el narcotráfico viajan en vehículos de última generación, de alta gama, y nosotros los estamos persiguiendo con vehículos de 1,4 de potencia. Sí, de algunos años de antigüedad. Y unos cuantos años de antigüedad. Sí. Ahora, por ejemplo, la última licitación que tenemos ahora para vehículos es de vehículos de 1,4 de potencia. Mariano, también lo hablábamos con la ministra hace un ratito nada más. Sería bueno que la policía gane mucho más de lo que gana, y que atrás de eso también, antes hablábamos de los maestros, que ganen mucho más, pero revisar un poquito el estatuto también. En el caso de los policías también, que ganen mucho más y revisar un poco su funcionamiento, su capacitación, si hay manzanas podridas. Ahora, como en el caso anterior, le decía la ministra, en este estado de cosas, en este estado nacional, en Argentina, y con la clase política dedicada a tantas cosas, qué sé yo, pero no a lo esencial, parece difícil que le den el aumento importante y también parece difícil que puedan hacer esta transformación. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? Claro, yo creo que, y ahí está la base de una seguridad aceptable, en la voluntad política para combatir el delito y en el presupuesto para poder combatir el delito. Recuerdo a un ministro, que no lo voy a nombrar, pero al que quería mucho, que cuando yo llegaba a las reuniones de gabinete decía: acá llegó el señor presupuesto. Porque en materia de seguridad... Me parece bastante elemental. Pero es elemental en materia de seguridad general. Plata y decisión. Pero por supuesto, generalmente, la oferta y la demanda en materia de seguridad nunca se acercan. Pero por lo menos que haya una tendencia. Tiene que haber una tendencia. Por ejemplo, si yo en este momento marco el 911, se supone que tiene que llegar en un tiempo apreciable un patrullero, pero si no lo tenemos, es ahí cuando las cosas se tornan imposibles. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezan a surgir las crisis de confianza. La falta de confianza en materia de seguridad en la policía es consecuencia de la falta de fe en esa propia institución. Sí. ¿Por qué? Porque todos los días estamos asistiendo al juicio y condena anticipada de cientos de policías. Juicios que generalmente terminan primero en una falta de mérito y después con una absolución. Hoy, en los tribunales provinciales, un juez produce una sentencia en la cual un caso que ya había tenido bastante trascendencia, en el que habían sido pasados a disponibilidad muchos policías, entre ellos un subjefe de unidad regional, termina absolutamente en la nada. Todas estas cosas lo que producen es verdaderamente una verdadera crisis de fe en el público hacia la policía. Comisario, en este contexto de cosas, como estamos dentro de lo que estamos charlando y todo, esta reforma que el gobierno provincial está planteando de hacer unidades más chicas, más... a mí, yo no entiendo de seguridad, sinceramente, pero me parecen bastante razonables. No sé cómo lo ve usted. Cuénteme su punto de vista, que me interesa mucho. Le aclaro que conozco los títulos solamente. Por un lado, estamos hablando de hacer una gran división de investigaciones a nivel provincial. Eso dicen. O sea que... También siempre plata y decisión, pero dentro exactamente.
tenemos en este momento una Secretaría de Delitos Complejos que está a cargo de la doctora Ana Bilione, que realmente es una profesional pero de gran valía. Bueno, ahora vamos a hacer una gran división de investigaciones. Y por otro lado vamos a reducir también el ámbito de algunas unidades regionales, de acuerdo a los títulos. Le aclaro. ¿Sirve eso o no sirve? Le aclaro. Yo soy el vicepresidente del personal policial retirado y del servicio penitenciario. Nunca se nos mostró un proyecto, por eso sería bueno estudiarlo. En épocas de carencia, lo que hay que tratar es de unir. Sí. Veo muy bien, como se ha anunciado, la creación de un cuerpo de infantería verdaderamente importante que incluya también a las tropas de operaciones especiales, que puedan ser trasladados de un lugar a otro de la provincia en caso de que ocurra algún hecho conmocionante que haga necesario la participación de una tropa perfectamente preparada y con un mando unificado. Acuérdense ustedes de Ramallo. Sí. La principal causa de aquel desastre fue que actuaron distintas tropas que ni siquiera tenían el mismo canal de radio para poder comunicarse entre ellos. Ahora, si nosotros vamos a conformar una tropa de élite, que se llame como se llame, y que la vamos a trasladar en algún momento desde Rosario a Gato Colorado o desde Santa Fe a Rufino, también lo que tenemos que pensar es en los elementos técnicos que vamos a necesitar para poder trasladar a todo ese personal. ¿Cómo vamos a llevar 400 personas? ¿Está eso pensado? Yo ni por asomo creo que podamos contar como por ejemplo la Policía Federal de México, un país que verdaderamente está atacado por donde usted está lo perforado. mira, pero está perforado exactamente. Pero sin embargo la Policía Federal de México traslada a sus 400 hombres de tropa entrenada con un Boeing 747, porque es la única manera de poder trasladarlo. Sí. Bueno, yo creo que si estas modificaciones las hacemos pensando al mismo tiempo que se van a producir en los elementos técnicos que van a requerir para poder funcionar adecuadamente, bienvenido sea, pero por supuesto tenemos que tenerlo. Y acá vamos a otra cosa importante, y vuelvo nuevamente recién a la presencia de la ministra de Educación. Cómo está conformada académicamente la estructura de la Policía de la provincia de Santa Fe. ¿Tiene los ímpetus y los bríos con que contaba esa escuela fundada por Antonio Rodríguez Soto en el año 1942? ¿En cuánto tiempo preparamos a un policía? ¿Cuántas horas cátedra tiene el futuro jefe de policía de la provincia de Santa Fe, el que dentro de 30 años va a conducir la policía de la provincia de Santa Fe? Usted sabe que yo he sido director de la escuela de policía. Sí. He sido su director, he sido profesor durante mucho tiempo y he sido instructor durante mucho tiempo. A un oficial de la policía de la provincia de Santa Fe lo preparábamos en 3 años de estudios y los contenidos realmente no eran factibles de ingresar en esos 3. Estábamos pidiendo 4 años de estudio. Usted me dirá que ahora son ¿cuánto tiempo? Es mucho. 4 años vamos a demorar en preparar un oficial. Pero a esta persona, cuando egrese de esa escuela de policía, le vamos a entregar un arma, que es una fuerza letal, y le vamos a decir, a partir de ahora te vas a convertir en el guardián de la vida y de la hacienda de mi familia. Yo creo que sí, que necesitamos 4 o más años para poder preparar a un oficial de policía. Entonces, cuando hacemos una reforma, la reforma tiene que ser sustancial, íntegra. En este momento nos estamos manejando con una ley que data de la época del gobierno del ingeniero Jorge Obey, que nunca pudo ser aplicada porque al momento de poder
ser desarrollada, nos encontramos con que era imposible, con que teníamos solamente los títulos. Con que era... ¿A qué ley se refiere, comisario? La ley 12.521, la actual ley del personal policial, con la cual modificó a la anterior ley orgánica del personal policial, que no era ninguna ley de la dictadura porque llevaba la firma, esa ley, del doctor Roberto Rosúa y del señor Rubén Héctor Dunda, que luego iba a ser el defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe. Por eso muchas veces confundimos determinadas leyes y decimos, no, estas provienen de la época de la dictadura. Esas no eran de la época de la dictadura. ¿Qué pasó con esta nueva ley? Fue imposible reglamentarla. Imposible reglamentarla. Y si hay algo que yo aprendí en técnica legislativa, fue que si es posible, ni siquiera debo dejar librada la reglamentación, el archívese, porque puede ser cambiado. Comisario, le agradezco mucho que haya venido, la verdad que resultó muy interesante la conversación. Gracias. Yo le agradezco a ustedes, es un tema para tratarlo en horas. Pero sí, claro, tiene mucho más, así que lo vamos a volver a convocar. Pero muchísimas gracias. Muy atento, gracias. No se vayan, nosotros venimos en un minuto nada más.